Inicia Entre Líneas AM, el programa de abogados de la organización Manzano y Manzano. Una visión diferente donde se reflexiona, indagan y analizan los temas de interés general. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100. Muy buenos días, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y bienvenidos a una nueva emisión de Entre Líneas 9:30 AM, 7 en punto de la mañana. Hoy 8 de septiembre de 2019 comenzamos con a la huelga de Ronaldo Alarcón. Doctor Marco Manzano, bienvenido, muy buenos días. ¿Y por qué escogió esta canción para el día de hoy? Cuéntenos. Bueno, ya lo van a ver en el desarrollo del programa. Rolando Alarcón Soto nació en Santiago de Chile por allá en el año de 1929 y falleció en el año de 1973, muy cercano o prácticamente cuando se dio el golpe allá en Chile por Pinochet. Fue un destacado folclorista, compositor y profesor chileno. Ganó la competición folclórica del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 1970 con la canción El Hombre. Entonces esa canción, A la huelga, vamos a ver por qué. Ya lo veremos en el acontecer sindical. Es nuevamente tener esa expectativa en la Vuelta a España. Acuérdate, Sergio, que estamos en modo Vuelta a España, pero es que ese Primož Roglič salió un duro. Pensábamos que lo íbamos a vencer en la cuesta y resulta que no, es todo lo contrario. Pero esperemos que Miguel Ángel López, que arranca hoy en el cuarto puesto de la general a 3 minutos con 18 segundos, y Nairo Quintana en el quinto puesto de la general a 3 minutos 18 segundos, 33 segundos, puedan descontarle a este líder de la Vuelta a España. Y lo mismo con Esteban Chávez, ojalá que siga en su terreno, está ahora en la montaña y seguramente nos va a dar unas buenas expectativas. Y lo mismo en la revelación, Sergio Higuita, tu tocayo, Sergio, tu tocayo. Y felicitar, cómo no, a Cabal y a Farad, que el 6 de septiembre ganaron su segundo Grand Slam al ganar a ganar el Abierto de Estados Unidos 2019. Grandes sorpresas nos están dando los deportistas colombianos, nos están haciendo quedar muy bien. Y felicitar, bueno, a otros deportistas que no vamos a tener como anunciarlos por lo corto que tenemos acá en este momento. Y nuevamente a todos los que nos escuchan a nivel nacional, aquí por la cadena básica de Todelar, de La Voz de Bogotá, a todos los que nos escuchan. Sergio. Bueno, Marco, muy buenos días. Sandrita, muy buenos días. Pues obviamente sí, grandes recompensas que nos están dando los deportistas, primero a ellos, y yo creo que también una gran lección al gobierno nacional para que invierta en el deporte, con toda la energía puesta en la Vuelta a España, para Germán López, para Nairo Quintana. Y me parece muy, muy, muy acertado el comentario que estás haciendo, Marco, y sobre todo la canción que escogiste. Yo creo que esto es un gran llamado, una gran reflexión que seguramente estaremos desarrollando en el transcurso del programa. Así es 7:04 de la mañana. Hoy tendremos varios temas de mucho interés general para todos los trabajadores y la comunidad en general. Vamos a una primera pausa y ya continuamos con Entre Líneas 9:30 AM. Atención. Conforme a la circular 34 del 2012, FECODE orientó al magisterio a iniciar las reclamaciones del reconocimiento y pago de la retroactividad en las cesantías con la organización Manzano y Manzano Limitada. Para aquellos docentes nombrados en propiedad por los departamentos, municipios o distritos que ingresaron entre el 1 de enero de 1990 al 31 de diciembre de 1996 y actualmente les están cancelando los intereses a las cesantías. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. ¿Está cansado de pagar su casa o apartamento? ¿Le gustaría pagar en menos tiempo su crédito hipotecario?
¿Quiere ahorrar tiempo en intereses? Esta información es de su interés. Para todas las personas que estén pagando su casa o apartamento, reclamamos para usted los beneficios que otorga la Ley de Vivienda. Somos sus Finanzas SAS, una compañía especializada en disminuir el tiempo de su crédito de vivienda. Aliados estratégicos de Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada. Hoy les tenemos a todos una excelente noticia. Sea usted uno de los beneficiarios de esta alianza. Llame ya y obtenga el análisis financiero de su crédito hipotecario o leasing habitacional totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Así que llame ya. Comuníquese con nosotros a través de Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada al 342-3150, 342-3150 en Bogotá. Y sea usted uno de los muchos beneficiarios que ya existen en Colombia. Atención. Si usted estuvo vinculado antes del 26 de junio del 2003, sin importar la modalidad de su vinculación, y si fue o es docente provisional o docente del decreto 1278 de 2002 y sus tiempos de servicio con el Estado suman 20 años o más, tiene derecho a que se le reconozca su pensión de jubilación a los 20 años de servicio y 55 años de edad, a gozar de compatibilidad con salario y pensión y a que le incluyan en su pensión todos los factores salariales con el 75% del último año. Consúltenos sin ningún costo. Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada, calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. 7:07 de la mañana, avanzamos en Entre Líneas 9:30 AM. Pero antes de comenzar con nuestros temas del día, doctor Marco Manzano, ¿usted quiere hacer una aclaración? Sí, una pequeña aclaración, un pequeño lapsus, por cuanto que no se pudo hacer en el programa pasado porque la agenda fue muy apretada y con la intervención de la doctora que va a continuar ahora, eso no nos quedó tiempo de nada. Entonces, es para aclarar que en el anterior programa del 25 de agosto afirmé que el humorista Jaime Garzón había sido nombrado como alcalde de Sumapaz por Andrés Pastrana Borrero y que había presenciado el secuestro de Andrés Pastrana Borrero, cuando lo correcto es Andrés Pastrana Arango, o sea, el hijo de Andrés Pastrana Borrero. Y fíjate, Sandra, que es pues muy particular porque ya en el programa del 18 de agosto de este mismo año tuvimos la oportunidad de hablar del estado de sitio en Colombia. Y allí explicamos la creación y desarrollo del Frente Nacional, en donde señalamos igualmente, entre otros aspectos, que le correspondió la presidencia a Misael Pastrana Borrero por el Partido Conservador entre el año 1970 a 1974. Entonces, Andrés Pastrana Arango estaba muy chiquitico todavía, por eso es la aclaración. Entonces, que hacía referencia era Andrés Pastrana Arango como alcalde de Bogotá. Continuamos entonces, Sandra, gracias. Claro que sí, doctor, una muy importante aclaración y cómo se caracteriza Entre Líneas 9:30 AM. Acontecer sindical. 7:08 de la mañana, avanzamos en Entre Líneas 9:30 AM y a esta hora se encuentra en la línea Jorge Cortés. Él es vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, mejor conocida como la CUT. Profesor, muy buenos días y bienvenido a su casa, a los micrófonos de Entre Líneas 9:30 AM. Bueno, un saludo a todos los que están en cabina, Sandra, Marco, tal vez Marcelita, y al hombre que maneja las clavijas, Néstor Quiroga. Muy buenos días a todos. A Sergio en Cartagena, buenos días. Bueno, Jorgito, muy buenos días y buenos días, pues obviamente a todos nuestros compañeros afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Gracias por atender el llamado de Entre Líneas, el programa de Organización Manzano y Manzano Limitada. Y Jorgito, por favor, cuéntanos el informe de la Central Unitaria de Trabajadores y, segundo, también, ¿cuáles son las razones para el paro de 24 horas del próximo 12 de septiembre? Bueno, el trabajo en la Central Unitaria de Trabajadores se está desarrollando alrededor de una temática muy importante y de mucha trascendencia para el país, que tiene que ver con las propuestas de reforma pensional que ya presentó el Centro Democrático y que han venido moviendo
Desarrollo y bueno, los distintos organismos que están interesados en la reforma pensional. Por supuesto que nosotros estamos interesados en una reforma pensional, pero una reforma pensional no que quite derechos, sino que sea garantista de una pensión para todos los adultos mayores que hay en el país, una pensión que dignifique al ser humano y a los trabajadores que por alguna razón no hayan alcanzado a su pensión. Yo quiero decirles que la OIT tiene una propuesta bastante importante que nos la presentó y se la presentó al gobierno nacional. Por supuesto, el gobierno nacional salió disgustadísimo y peleó con la OIT. Es una propuesta en donde retoma los sucesos que han ocurrido en el mundo alrededor de la privatización que se dio en los años 80-90 de los fondos de pensiones, y eso se está revirtiendo en todo el mundo. De 30 países que lo habían asumido, la privatización de los fondos, se dieron cuenta que eso no era viable y ya solamente quedan en el mundo 14 países, dentro de los cuales estamos nosotros. Eso es un tema bien importante. Lo que plantea la OIT, digámoslo así rápidamente, es que los fondos deben ser oficiales, deben ser del Estado, que es el único que debe garantizarle y es el único que puede garantizar las pensiones a los trabajadores, que deben ser fondos solidarios y que, por supuesto, eso tiene que modificarse en el país. No es posible pensar que países como China, por ejemplo, China hoy en el mundo tiene para mostrarle que todos sus mayores de 65 años tienen pensión. Y otros muchos países, ¿no? Pero pongo China porque es que su número de habitantes, 1.700 millones de habitantes en el mundo, significa que tienen 300 o 400 millones de personas mayores de 65 años, los cuales están garantizadas su vejez, la tienen garantizada. Digamos que hemos hecho un trabajo de lobby en el Congreso de la República, hemos hecho un trabajo muy importante de denuncia también alrededor del incumplimiento de los compromisos de los PLC firmados entre Colombia y los países del extranjero, en donde se incumplen los derechos laborales de los trabajadores. Digamos que esas son como las dos grandes acciones de la CUT. Lamentablemente, la semana pasada, como ustedes también lo anunciaron y lo difundieron por sus medios de comunicación, a lo cual queremos agradecerles muchísimo su contribución de aporte a la organización Manzano y Manzano, por cuanto que lamentablemente tocó difundir una noticia que fue reconocida en el mundo como muy delicada, que fue la amenaza que recibió la Federación Colombiana de Educadores FECODE. Todo su comité ejecutivo fue amenazado por las Águilas Negras, grupo paramilitar proclive al gobierno nacional, que desafortunadamente quiso callar la protesta del magisterio en relación a los asesinatos que se vienen ocurriendo en el país y que han afectado profundamente al magisterio. Quiero decirles que en la última semana del mes de agosto asesinaron 4 maestros, pero el viernes en la noche volvieron a actuar esas fuerzas oscuras paramilitares y mataron a José Cortés Sevillano en el municipio, en el corregimiento de Llorente, zona rural de Tumaco, en Nariño. Otro docente asesinado, y ya con ese seguimos aumentando las cifras monstruosas, 1.668 compañeros asesinados del magisterio. Nosotros no nos podemos quedar callados. Íbamos a realizar la caravana entre Bogotá y el Cauca, la caravana por la paz, por la vida, y bueno, las fuerzas oscuras que se mueven en este país, a través de un comunicado, hacen una amenaza genérica a FECODE, y bueno, decidió la federación y nosotros apoyamos esa decisión desde la Central Unitaria de Trabajadores de suspender la caravana, pero le vamos a reclamar al gobierno que cese con los asesinatos, que ponga fin a esta situación, que sabemos que las fuerzas de seguridad del Estado conocen seguramente quiénes son. Aquí, cuando ese es el personaje
muy cercano al gobierno actúan y en 24 horas o menos se conoce quiénes son los autores, se tienen las fotos, se tiene todo perfectamente resuelto, mientras que cuando es para los sectores populares, las organizaciones sociales, cívicas de este país, quedan en las odiosas investigaciones profundas que hace el Estado y nunca terminan. Entonces, nosotros le decimos al gobierno nacional que vamos a parar el 12 de septiembre en todo el país con marchas en las capitales en todas las capitales del país y le decimos necesitamos que le pongan fin a esa masacre que está siendo desarrollada en contra del movimiento sindical, cívico, popular y comunal de este país. Esas son las razones, las amenazas, pero quiero decirles, la reacción fue inmediata en el mundo. La Central Sindical Internacional produjo un documento muy importante que lo sacó al mundo, lo tiene la Unión Europea, lo tiene los sindicatos del mundo, rechazando esa acción de los grupos paramilitares en Colombia. Se reunió en Bogotá el día jueves y viernes, se reunió la Internacional de la Educación con presencia de compañeros de Bélgica, de Alemania, de Canadá, de Norteamérica, de Estados Unidos, de todos los países latinoamericanos, y mejor dicho, estuvo toda América y delegados de Europa rechazando este miserable hecho que de verdad nos preocupa mucho y que muestra el talante de la democracia colombiana. Fue una importante reunión. Hoy en los periódicos de circulación nacional, El Tiempo y El Espectador, sale un comunicado de FECODE en donde rechaza y le clama al mundo que le exijan al gobierno nacional respeto por la vida y por la acción sindical. Sí, Jorgito, y también importante mencionar que la amenaza de este grupo paramilitar va no solamente contra FECODE, sino contra todo el magisterio y contra todos los sectores que están apoyando precisamente el proceso y el contexto de paz. Así que esto es un llamado de alerta a toda la comunidad a que no podemos seguir indolentes. Sí, efectivamente. No son los 15 directivos de FECODE, son los 320.000 maestros colombianos del sector oficial que estamos siendo amenazados. Y la prueba es que el día viernes ya asesinaron otro compañero en Tumaco. Entonces, eso es una cosa que no cabe en la cabeza sino de un enfermo mental, de una persona que está guiada por el odio, una persona que definitivamente no quiere la paz en este país. Porque atacar a un maestro, atacar a una persona que su única arma es una tiza o un marcador y explicar las clases de matemáticas y geografía, explicar la situación del mundo, pues atacar a una persona así es cometer uno de los mayores crímenes contra la humanidad. Sí, toda nuestra solidaridad con los compañeros maestros de Nariño, precisamente de Llorente. La próxima semana íbamos a estar allá, pero pues con el llamado de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, a este paro, pues obviamente en el corregimiento de Llorente, del municipio de Tumaco, hemos suspendido la visita. Allá estaremos, como lo hemos hecho en varias oportunidades. ¿Algo más para compartir, compañero Jorge Cortés? No, pues simplemente agradecerles a ustedes la posibilidad que nos dan de seguir denunciando al mundo estos hechos que afectan profundamente la mal llamada democracia colombiana. Bueno, compañero Jorge, muchas gracias por tu informe, por la participación. Nuestro abrazo solidario. Los estaremos acompañando, no solamente de corazón, también en las calles. Y sabe precisamente que para ti y para la Central Unitaria de Trabajadores CUT, en cabeza del compañero Diógenes Ojuela, para el compañero Nelson Javier Alarcón, presidente de la Federación Colombiana de Educadores
FECODE y los 14 miembros también del Ejecutivo, con él 15 ejecutivos, así como para el comité de la Federación Nacional de Directivos Docentes FENDIDOC. Nuestro abrazo solidario, estamos con ustedes, así como lo hemos estado durante más de 30 años. Y bueno, el 12 de septiembre, 24 horas, paro nacional por la vida de los docentes, por el respeto precisamente a los docentes, los acuerdos de paz y por el respeto a los acuerdos firmados con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Muchas gracias, Sergio, muy amable y que pasen un feliz día. 7:21 de la mañana. Agradecemos a Jorge Cortés, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, por estar en los micrófonos de Entre Líneas 930 AM. Acontecer jurídico. Avanzamos en Entre Líneas 930 AM. El doctor Sergio Manzano se encuentra desde Cartagena. Doctor. Bien, Sandrita y Marco, yo creo que hay que hacer una explicación, como se dice, pedida y no pedida. Y eso tiene que ver con un audio que está rondando nuevamente. Y digo nuevamente es porque esto se convierte en periódico de ayer. Hemos dicho a los maestros que tengan cuidado acerca de las noticias que difunden en Internet. Pero entonces hay un audio que viene del departamento de Antioquia donde le está advirtiendo a los docentes que perdieron el factor de prima de Navidad y de prima legal de servicios en las pensiones de jubilación. Entonces los maestros están supremamente asustados. Y lo que les estamos diciendo es, profesores, esto pasó con la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, expedida por la sección segunda del Consejo de Estado, y que esto ya es periódico de ayer en el sentido que es una noticia que ha venido rondando y que nosotros, abogados, organización Manzano y Manzano Limitada, hemos estado difundiendo, dando nuestras apreciaciones jurídicas, diciéndole a los maestros, a las maestras, a los directivos docentes cuál es la ruta a seguir. Así que primero hacer esa pequeña aclaración para decirles que no es una noticia nueva, que esto fue una pequeña reforma pensional que hizo el gobierno nacional, que frente a ellos están ahorrando más o menos 7.5 billones de pesos en el presupuesto, en el erario público, cumpliendo el actual gobierno con una parte de su promesa, que fue un ahorro fiscal de 60 billones de pesos en cabeza del actual ministro Carrasquilla. Y adicional a ello, que esta reforma o esta sentencia que elimina factores salariales, pues es una historia que tiene que ver no solo con el magisterio colombiano, sino que también tiene que ver con todos los pensionados públicos del país. Ya lo hemos explicado hasta la saciedad, Marco. Yo creo que frente a eso no vamos a seguir desgastándonos. Sin embargo, sí es importante hacer la aclaración frente a los factores salariales que abogados, organización Manzano y Manzano, como asesores oficiales de la Federación Nacional de Directivos Docentes FENDIDOC y sus sindicatos filiales, precisamente por la instrucción que hemos recibido, por el alcance que nosotros vemos de la sentencia de unificación del Consejo de Estado, vamos a continuar demandando en 2 eventos, o bueno, 3 eventos, el tema de la inclusión de los factores salariales en las pensiones de jubilación y pensiones de invalidez del magisterio oficial colombiano. A saber, primer caso, los directivos docentes o los docentes directivos, como se os quieran llamar, que los pensionaron con posterioridad al 14 de mayo de 2019 y que su pensión de jubilación solamente se la están liquidando con la inclusión del factor salarial asignación básica y le están desconociendo los sobresueldos o las bonificaciones por dirección.
Esto para los maestros cobijados por el decreto 2277 de 1979 y los pocos o poquísimos maestros frente a los cuales no les incluyeron el factor salarial dentro de los aportes a pensión y que los cobija el decreto 1278 del año 2002 y que se van a pensionar conforme los mandatos de la ley 100 de 1993. Yo creo que luego vamos a hacer una nueva explicación acerca del régimen pensional del magisterio para pensión de jubilación, maestros del 2277 y pensión de vejez, maestros del 1278. Pero entonces, ese primer caso, Organización Manzano y Manzano va a continuar asesorando a los maestros de manera individual para que presenten sus reclamaciones judiciales cuando tan pronto tengan la resolución de su pensión, bien sea de vejez o bien sea pensión de jubilación dentro del 278, docentes del 2277, como ya lo hemos explicado. Segundo caso, tiene que ver con los docentes de base y algunos coordinadores a los cuales no les incluyeron la totalidad de las horas extras en la liquidación de su pensión, bien sea pensión de jubilación o bien sea pensión de vejez, ya que algunas secretarías de educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Fiduciaria La Previsora están omitiendo incluir la totalidad del factor salarial horas extras, en especial horas extras sabatinas u horas extras de adulto. No las incluyen. Tercer caso, tiene que ver con las pensiones de invalidez, primero de los docentes del decreto 2277 de 1979 y segundo del decreto 1278 de 2002, a saber, compañeros del 2277 que salen pensionados por invalidez después del 14 de mayo de 2019, no les tienen en cuenta ningún factor salarial en la liquidación de su pensión de invalidez. Tienen que presentar demanda. Y los compañeros del 1278 que son pensionados por invalidez, por enfermedad profesional o accidente de trabajo, está mal liquidada su pensión. También tienen que demandar. Los demás factores salariales requerimos hacer la aclaración, Marco. Yo creo que en eso hemos estado muy claros en el mensaje al magisterio colombiano, es que requerimos esperar las acciones políticas y sindicales encabezadas por FECODE, por FENDIDOC y por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, como quiera que en este momento presentar demandas por esos demás factores salariales, prima de vacaciones, prima de Navidad, prima de legal de servicios, bonificación pedagógica, etcétera, e inclusive algunas primas regionales o mal llamadas primas extralegales, pues sería inoficioso y sería llenar de argumentos adicionales al gobierno nacional con sentencias en contra para que sigan negando la inclusión de esos demás factores salariales. No sé, ¿tú qué opinas, Marco? No, está muy claro, Sergio. Creo que por factor tiempo no podemos analizar a profundidad lo que tú vienes señalando, pero en el próximo programa lo haremos, porque nos toca pasarle a la siguiente sección. Aquí ya tenemos a nuestra invitada. Entonces, Sergio, podríamos dejar hasta ahí si te parece. Perfecto, solamente recordarle a los maestros y a las maestras mi número celular para cualquier duda que tengan y más en este tema. 310-341-5497, 310-341-5497, para que me envíen un mensaje por WhatsApp con el mayor de los gustos. Yo me demoro un poco en contestar, les voy a estar contestando sus dudas, sus inquietudes y por sobre todo, en este momento, Marco,
quedas tú con nuestra invitada, ese maravilloso informe, esa vista que tiene acerca del Plan Nacional de Desarrollo y cómo esto nos está afectando. Doctora Elizabeth, muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa y ya, ahora sí, los micrófonos son tuyos. Doctor, muchas gracias y continuamos con Entre Líneas 9:30 AM. Ya vamos a presentar a nuestra invitada del día. Acontecer político. Efectivamente, como se hablaba en el programa pasado del tema de cómo afecta el Plan Nacional de Desarrollo en el cumplimiento de los acuerdos de paz, se encuentra con nosotros nuevamente la doctora Elizabeth Quiñones Toro. Ella es economista, magíster en filosofía, doctora en procesos sociales y políticos de América Latina y del Caribe. Doctora, bienvenida nuevamente a Entre Líneas 9:30 AM. Buenos días, Sandra. Buenos días, Marcos. Buenos días, querida teleaudiencia. Y nos acompañas en este momento todos y todas como con la gran expectativa de esa movilización en defensa no solo del derecho al trabajo y de la calidad del trabajo para los y las docentes, sino por las muy justísimas razones de defensa del acuerdo de paz y las garantías que nos debe ofrecer Colombia a todos y todas, cualquiera que sean nuestras funciones como asalariados, no asalariados, simplemente porque esta sociedad debe proteger a todos y todas. Entonces, felicitaciones y todo el apoyo a los compañeros y compañeras del movimiento sindical y básicamente al sector educativo que se está movilizando en este momento y que debe ser protegido, debe ser amparado por todos los padres, madres de familia, por toda la comunidad educativa. Bueno, nosotros te comprometimos en el programa pasado que tenías que seguir interviniendo en ese tema tan importante que es de actualidad y que tú lo conoces a profundidad. Entonces te damos el uso de la palabra para que continúes en el desarrollo de el por qué efectivamente ese Plan Nacional de Desarrollo, hay algunas situaciones que es necesario profundizar y a ver, cuéntanos por qué ese Plan de Desarrollo ¿Cómo afecta ese Plan Nacional de Desarrollo el cumplimiento de los acuerdos de paz? Doctora. Bueno, lo primero que deberíamos pensar todos y todas, como les decía la vez pasada, es que queremos lograr igualdad de oportunidades y ese es uno de los compromisos que establece el Plan de Desarrollo. Y vale la pena mencionar que cuando se habla de igualdad de oportunidades, no se trata simplemente de disminuir algunas brechas, sino en el mejor de los sentidos, la igualdad de oportunidades quiere decir que absolutamente cualquier persona, independientemente de su edad, de su sexo, género, de si está ubicado en el sector rural o urbano, tenga la misma oportunidad que cualquier otra posible persona para desarrollar un proyecto de vida digno, grato, una vida digna de ser vivida, no sobrevivir, como dicen, que es lo que la mayoría de los colombianos estamos haciendo, sobrevivir con unos salarios mínimos, sobrevivir en precarias condiciones de salud, sobrevivir pagando unos ladrillos toda la vida, como le decimos los que siempre hemos tenido que comprar nuestras casas a punta de endeudamiento, etcétera. Entonces vale la pena señalar un área que es de mucho interés actualmente, y se trata de la movilidad entre generaciones. La movilidad entre generaciones nos está diciendo es qué tanto una persona a través de un proceso legal, legítimo, de educarse, logra esa famosa igualdad de oportunidades. Y en este caso, la movilidad entre generaciones medida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD, dijo en el 2017, investigando profundamente, que en el caso de Colombia, para que una persona alcance, una persona que esté en este momento sin tener un ingreso mínimo promedio, por decir, en Colombia el ingreso mínimo es el salario mínimo. Para que una persona que nunca ha tenido ese salario mínimo, una persona que está en las condiciones de mayor precariedad, logre llegar a tener ese ingreso mínimo, atérrense. ¿Cuántas generaciones necesita? 11 generaciones. Porque Colombia es un país supremamente desigual. En Dinamarca, por ejemplo, en 2 generaciones, una persona que está por debajo del nivel promedio de ingreso de esa sociedad
logra llegar a tener ese ingreso promedio. En Colombia tienen que pasar 500 años, o sea que los pobres hombres y mujeres que estén ahora por debajo del ingreso promedio van a tener que esperar 500 años para poder llegar a tener lo que llamamos un ingreso promedio mínimo en esta sociedad, que ya es bien precario. Eso mide el reto que no va a poder ser resuelto. Por supuesto, entendemos claramente que un plan de desarrollo no va a resolver todo este nivel tan complejo de desigualdad, pero sí debería ser mucho más competente para entregarle al país en su conjunto algunas medidas básicas que contribuyan a la redistribución. Estamos hablando en los términos de la justicia que plantean los filósofos y filósofas contemporáneos, que tiene que ver con la justicia como redistribución de la riqueza, como reconocimiento a la dignidad de la multiplicidad de personas que componemos la sociedad. Y reconocimiento quiere decir que se te valora, que se te respeta como tú eres, desde donde vienes y en la cantidad de circunstancias que delimitan tu existencia. Y por supuesto, paridad participativa. Eso es lo que una sociedad democrática debe resolver. ¿Y qué es la paridad participativa? Que todas y todos, sin importar en qué estrato social, en qué edad, en qué género, en qué condición humana estemos, podamos acceder a las decisiones sobre la sociedad en su conjunto. Es decir, que nuestra voz, nuestras propuestas, por decir lo que están diciendo los maestros y maestras, suene y tenga la misma importancia que tienen los famosos gremios, la SAC y todos los gremios financieros que dividen este país, que terminan siendo la voz cantante. Mientras que lo que dicen los maestros y maestras, el gremio sindical de este país, la CUT, es desestimado y se sobreestima lo que dicen los gremios, los poderosos gremios y el poderoso sindicato antioqueño, bueno, todos los que tienen poder económico. Eso va entonces a hacer más frágil la democracia y va a dificultar más aún conseguir la igualdad de oportunidades. A ver, doctora, ese Plan Nacional de Desarrollo, que es el que va a ser la guía para este gobierno durante el periodo 2018-2022 y que ha denominado Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, y que ya se conoce como la Ley 1955 del 2019. ¿Qué tanto podríamos, con lo que tú estás planteando ahí, esa equidad que alcanzaste ahora a tocar y la vez pasada, dónde está la equidad que se va a dar por parte de este gobierno? Porque tú estás comenzando a desnudar que eso no hay tanta equidad para todos los colombianos, porque se supone que un plan nacional es para todos y todas y todos los colombianos. Y no solamente para un sector que son los de arriba, donde sencillamente todo para allá, como la ley del embudo, ¿no? Todo para ellos, poquito para los trabajadores, para las clases desfavorecidas, para el sector popular y sobre todo la clase media, porque yo escuchaba que ese Plan Nacional de Desarrollo le va a solucionar el problema a la clase media. ¿Eso es así? Bueno, tenemos muchos problemas ahí para ver cómo los vamos agarrando como despacito. En primer lugar, tendríamos que decir que el plan tiene una inversión prevista de 1.096 mil billones de pesos. De eso, aproximadamente el 42% va a ser inversión para el gasto público centrado en salud, educación, servicios, y una gran cantidad, es que aproximadamente 112 mil billones son para el sector de educación. Entonces uno se alegra, brinca, salta en una pata, dice no, pues ahora sí se arregló el problema de la educación. Pero definitivamente hay que ir despacito. El tema no es cuántos recursos se asignan para cada uno de los sectores, el tema es ver las deudas y retrasos que tiene en inversión pública el gobierno. Por ejemplo, en los últimos paros hemos podido evidenciar la enorme deuda que tenía el gobierno y que sigue teniendo todavía con el sector educativo y especialmente con las universidades, con la educación superior. Bueno, pero el asunto es que en lugar de que este plan
aumente la inversión en el gasto público para favorecer, hacer mayor redistribución de la riqueza vía inversión pública en salud, educación, bien empleo. Lo que está haciendo y lo que propone, precisamente siguiendo el modelo neoliberal. Ahora vamos a hablar un poquito de qué quiere decir eso, que le ha impuesto austeridad fiscal. Entonces va a recortar el gasto público, básicamente. ¿Por qué va a recortar el gasto público? Porque la idea del neoliberalismo no es que el Estado, el neoliberalismo como se está desarrollando en Colombia, pues empezó desde el gobierno de Gaviria. Hicimos una constitución maravillosa, todos nos emocionamos y estuvimos felices, fuimos partícipes de los movimientos sociales, se logró que la voz y la palabra de muchos sectores sociales que antes no eran escuchados, como las mujeres y los indígenas, etcétera, se escuchara. Entonces nos llenamos de alegría porque teníamos un nuevo marco institucional que iba en orden de la justicia, que iba en orden de la igualdad de oportunidades. Pero mirando en detalle, lo que pasó fue que al mismo tiempo que se logró la Constitución de 1991, empezó una apertura absolutamente descontrolada a una economía débil, como era un aparato productivo tan débil como el aparato productivo colombiano. Le entraron una cantidad de competencias externas que debilitaron aún más la capacidad de ese aparato productivo. Entonces, además de eso, empezaron a producirse una serie de recortes y de daños y de disminución de derechos dentro de la misma Carta Constitucional, que como todos sabemos ha sido asaltada, disminuida, recortada. De manera que con toda tranquilidad un plan de desarrollo que dice que es por la equidad, que dice que es para la igualdad de oportunidades, empieza por ir hacia el recorte público para cumplirle a las demandas del modelo neoliberal, que dice que el Estado debe ser muy pequeño y no debe tener una lógica de servirle a la comunidad y de estar en defensa de la inversión para los sectores más vulnerados, sino que debe funcionar de manera rentable. Miramos esto en detalle. ¿Ustedes qué opinan de que un hospital tenga superávit? Hagámonos la consideración. Para que un hospital tenga superávit, quiere decir que se ha disminuido la calidad de la atención de los médicos, o se le ha disminuido el salario de los médicos, cosa que ha pasado simultáneamente. Los médicos tienen que atender más rápidamente a sus pacientes y las médicas. Los contratos son absolutamente basura. Yo he trabajado y he visto cómo en los hospitales se vulneran profundamente los derechos de las personas que están por dentro al servicio de la salud, terminan más enfermas que los propios enfermos, que los pacientes que allá van. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que un servicio, un derecho como es el derecho a la salud, al convertirse en una mercancía como cualquier otra mercancía, se pierde completamente el sentido de prestar un servicio. O sea, un derecho debe ser suministrado y debe ser constituido en el objetivo fundamental de quien hace esa prestación y quien atiende el cumplimiento de ese derecho, que en este caso pues es el sector salud. Pero lo que pasa cuando hay superávit en un hospital es que se deteriora la atención a los pacientes para que los gerentes, y fíjense ustedes quiénes son los que dirigen los hospitales, no son médicos, es gente del sector financiero, son economistas, son administradores de empresas y difícilmente tienes un médico al frente de los hospitales. Por lo menos en la red hospitalaria de Bogotá eso es un poco difícil. Eso entonces nos muestra cómo al convertir la Constitución de 1991 fue muy interesante, y gracias a la Constitución de 1991, entonces tenemos esto de que los planes nacionales de desarrollo deben tener una parte de principios y deben tener ya una parte de las metas económicas y de los objetivos y estratégicos que se van a conseguir. Pero el sentido de cumplir con los derechos y ser una constitución garantista de derechos se ha ido perdiendo, porque el neoliberalismo ordena que el Estado funcione es para aumentar la rentabilidad. El Estado se debe convertir en una empresa, debe operar no bajo una lógica de garantizar servicios y de prestar servicios a los sectores más con mayores precariedades económicas, sino para producir rentabilidad. Eso es gravísimo, porque eso,
convierte al Estado en otra empresa al servicio de la ganancia, y el Estado debe estar para ser el garante de los derechos y promover, por supuesto, la igualdad de oportunidades. Lo que hace entonces este plan de desarrollo es volver todavía más pequeño el Estado. Entre otras cosas, va a haber una reforma para disminuir el tamaño y seguramente pues se van a agregar algunas entidades, se van a empequeñecer. Ya hay bastantes dificultades porque el Estado se va volviendo cada vez más ineficiente en la medida en que se vuelve muy pequeño y tiene que responder a simultaneidad de tareas. Uno ve la gente, las empresarias, las funcionarias y funcionarios dentro del sector de salud, del sector de educación, que tienen que responder por su simultaneidad de funciones, y eso hace muy difícil que una prestación de un servicio se haga en la forma adecuada. Entonces, solamente mirándolo por esto de la reducción del tamaño del Estado y la reducción del gasto público, que es el artículo 131 de este plan, básicamente este artículo 131 pretende recortar el presupuesto para la salud pública, reduciendo el monto de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones. O sea, si ustedes lo miran en detalle, si ustedes miran en cada uno de los artículos que tienen que ver con salud y con educación, lo que tenemos son desmejoras, deterioro. Nos van a, por ejemplo, las personas que tenemos, que somos llamados trabajadores y trabajadoras independientes, pagábamos sobre el 40% de nuestro ingreso. Según este nuevo proyecto y esta norma, lo que vamos a pagar es sobre el 55%. Va a subir el monto sobre el cual vamos a tener que pagar los servicios, para que entonces el empresario o el contratante pague menos y el trabajador o trabajadora pague más. Bueno, doctora Elizabeth Quiñones, el tiempo avanza y entonces vamos a ver si podemos concretar en lo siguiente. Cuando la directora del Departamento Nacional de Planeación aseguró que el monto de 1.100 billones de pesos que se requieren para el Plan Nacional de Desarrollo no saldrán únicamente de los recursos del gobierno, sino que también se han calculado los de gobiernos locales, regalías, transferencias del Sistema Nacional de Participaciones y el sector privado. ¿Eso se ha logrado? Una primera pregunta. Y dos, ¿cómo aterrizar en lo siguiente? Si FECODE logró en los acuerdos realizados con el gobierno en el mes de mayo de 2019, en el punto 1, con la creación de una comisión de alto nivel para elaborar una reforma constitucional consensuada al Sistema General de Participaciones, ¿qué puede hacer esa comisión de alto nivel para reformar en cuanto al Sistema General de Participaciones, artículos 356 y 357 de la Constitución Política? ¿Qué puede hacer para que suba? Porque es que estos gobiernos neoliberales le han venido quitando día a día o año a año el presupuesto para la educación, para la salud. Así digan ellos, no, se aumentó. Se aumentó en términos teóricos, pero en términos reales ha habido una disminución a tal punto que ya no se contratan docentes, ya hay aulas con más estudiantes y los mismos docentes o menos docentes. Entonces, para no alargar la pregunta, ¿qué podríamos decir sobre esos dos aspectos? Bueno, a ver, yo creo que estamos en Colombia en una situación bastante compleja, y yo no quiero sonar desesperanzadora. Yo creo que los colombianos y las colombianas tenemos enormes retos, hemos aprendido. En los años de vida que tengo, que ya son bastantes, me he sentido creciendo y aprendiendo como parte de los movimientos sociales. Entonces, no hay una respuesta única, porque resulta que el financiar el plan de desarrollo es un asunto, dijéramos, que tiene que ver con deuda, con la deuda externa, que tiene que ver con el tema de las regalías, que tiene que ver con cuánto más carga tributaria, por ejemplo, va para las empresas, y lo que vemos es que vamos de para atrás en ese sentido, porque el plan se está desfinanciarizando, o sea, se está perdiendo capacidad de financiar el plan de desarrollo, porque precisamente se produjeron una cantidad de
exenciones a las empresas. Y eso disminuye la cantidad de plata con la que va a contar el gobierno. Pero eso se hace por la sostenibilidad, y eso es un tema ya de cómo los gobiernos se sostienen en el poder. En el caso del gobierno de Duque, que tiene que contemporizar pues con fuerzas de extrema derecha, que en este país están pues al frente de las decisiones y que tienen gran poder dentro del Congreso de la República. Entonces creo, Marcos, que es una pregunta como de coger con guantes y con pinzas, porque no es, dijéramos, la sociedad colombiana ha sido despojada en gran medida de su capacidad combativa y de su capacidad de movilización, no porque seamos nosotros perezosos o temerosos o medrosos o medrosas, sino porque hay una cantidad de amenazas contra la protesta social, que es la única que frena los abusos desmedidos del gobierno y los abusos desmedidos en contra de los sectores populares, y es lo único que consigue, dijéramos, llevar al Congreso a personas, representantes y senadores, hombres y mujeres que sean capaces de ejercer la presión suficiente para parar este tipo de reformas y de daño. De manera que yo lo que llamo es a que nos movamos más todavía, seamos mucho más participantes en la vida colectiva, aprovechemos la coyuntura electoral para no elegir a las personas que van a seguir perjudicando al pueblo colombiano, sino elegir a aquellas personas que han demostrado de manera constante su fidelidad con los intereses populares y con los intereses democráticos de este país. Y en concreto quiero decir, en el caso de nosotras las mujeres, aparecen muchas candidaturas ahora de alcaldías, en distintas campañas, aparecen ahora muy coherentes con el tema de género, por ejemplo. Pero eso también hay que tener mucho cuidado. Hay gente que aparece como que está con la equidad de género y que va a trabajar por las mujeres, pero en su accionar previo uno yo he sido testiga, por ejemplo, en el caso de Bogotá, candidatos que se lanzan a la alcaldía y que han cometido atropellos contra los derechos de las mujeres. Por ejemplo, en el caso de Rosa Telly, ustedes saben, ya fue empalada y el gobierno la revictimizó porque le hicieron lo que le pasa a muchos y muchas colombianas, hablando del problema de la salud, que la hicieron pasearse por distintos hospitales y ya estaba en una situación de extrema gravedad. Si ella no era atendida oportunamente, se iba a morir, y eso fue lo que pasó. Entonces, creo que debemos dejar una señal positiva de reconocimiento al gran valor que tiene ahora mantener el acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz de alguna manera está centrado en defender la igualdad y en defender la protección de las víctimas y en defender un modelo de sociedad menos desigual, menos injusto. Y alrededor de esa defensa del acuerdo de paz estamos articulados muchas organizaciones y movimientos que queremos mantener y cuidar, así sea de tan baja intensidad como es esta democracia, pero mantener y cuidar algunos de los elementos que logramos con muchísimo esfuerzo conseguir a través de la Constitución política y que vemos amenazados por este plan de desarrollo, pero que vamos a seguir luchando por defenderlos y por hacerlos valer. Entonces, mucho ánimo para los profesores y profesoras y para todo el sector sindical y para todo el sector popular que está movilizándose para defender esta democracia, para defender este acuerdo de paz y a impedir que el plan de desarrollo nos deteriore más las condiciones de vida. Bueno, doctora, qué lástima que el tiempo sea tan corto, pero tenemos que seguir avanzando y ya nos quedan muy pocos segundos. Muchas gracias, esperamos tenerla en otra oportunidad para seguir ahondando en este tema o en otros que usted maneja muy bien. Y por ese llamado también que se hace a elegir ahora en estas elecciones regionales de concejales, en las asambleas, bueno, alcaldes, gobernadores, a elegir muy bien, a conciencia y no estar votando por los de siempre, que son los que están ayudando a llevar este país a una debacle. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí.
paro nacional del magisterio de 24 horas convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, para llevarse a cabo el 12 de septiembre del 2019, por la vida, la paz, la democracia y el cumplimiento de los acuerdos con FECODE. Nos vamos, Sandra. Agradecemos de esta manera a la doctora Elizabeth Quiñones Toro, economista, magíster en filosofía y doctora en procesos sociales y políticos de América Latina, por acompañarnos en esta mañana de Entre Líneas 9:30 AM. Y si usted quiere volver a escuchar el programa Entre Líneas 9:30 AM, lo puede hacer ingresando a www.abogadosomm.com. Entre Líneas 9:30 AM es un programa de la organización Manzano y Manzano Abogados, y en 8 días volveremos con más temas de interés general. Hoy contamos con nuestro director, el doctor Marco Manzano, y la participación desde Cartagena del doctor Sergio Manzano Macías, y quien les habla hoy en la conducción, Sandra Aristizábal. Feliz domingo para todos. Todos los trabajadores, codo a codo con el pan, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Acompáñenos el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá, Entre Líneas 9:30 AM, el programa de la organización Manzano y Manzano.